Tema es obediencia y el pasaje que yo he tomado como base de este estudio está en Romanos, capítulo 1, el versículo 5. Romanos 1, 5. ¿Tiene su Biblia a la mano? Bueno, leamos Romanos 1, 5. Hermano Cantú. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por el cual, refiriéndose a Jesucristo, recibimos dos cosas, la gracia y además de la gracia, ¿qué? El apostolado. El apostolado. Esta iglesia, Amor y Restauración, es una iglesia apostólica, no de nombre. En México hay una denominación entera llamada la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Y es una iglesia que ha caído en errores graves, doctrinales, a herejías. Es una secta que no es reconocida por las iglesias cristianas evangélicas genuinas. Esta iglesia, Amor y Restauración, ha adoptado el ministerio apostólico, y no solo apostólico, los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, doctores. Una iglesia que ha llegado a un alto nivel de desarrollo va a tener los 5 ministerios en operación. Y ustedes tienen un apóstol. ¿Quién es? Le están señalando con el dedo. El dedo, ese hombre lo está acusando. Ahí está, ahí está. No, tenemos apóstol. Y creo que habrán personas que tienen cierto, por lo menos principios de un ministerio profético, evangelístico, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia está todavía en desarrollo, no ha llegado a su más alto nivel. Pero aquí esta es una iglesia apostólica y necesita la iglesia, como iglesia apostólica, saber cuál es el propósito de este ministerio. Aquí dice, recibimos la gracia y el apostolado con un fin expreso, para la obediencia. ¿Para la obediencia de quiénes? La obediencia no solo a personas, familias, comunidades, sino ¿de qué? De naciones enteras. Allí en el Apocalipsis capítulo 21, hermanos, habla de las naciones que serán salvas. Apocalipsis 21, y si no me equivoco, es el versículo 14. Estoy buscando por aquí en mis hojas para confirmarlo. Lo tengo, pero ni yo entiendo mis garabatos. 21-24. 21-24. Léalo, por favor, hermano Pedro. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria. ¿Cuál es el plan de Dios? Que en estos tiempos finales, por medio de la predicación del Evangelio, naciones enteras sean ¿qué? Salvas. Salvas. Aleluya. Pero el Evangelio que está predicando hoy es inofensivo, es mayormente inocuo, no hace bien, no hace mal. Es el evangelio popular, el evangelio de las ofertas, el evangelio de las gangas, el evangelio que es muy bonito, pero poco efectivo, porque se está predicando un evangelio, como les he dicho en muchas ocasiones, adulterado, un evangelio diluido, que pierde su valor y que pierde su poder. ¿Cuál es el evangelio que Cristo predicó? El evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio que los 12 apóstoles predicaron? Contesten, hermanos, no se queden allí con la boca cerrada. El evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio que se predicó en el primer siglo de la iglesia, lo que se llama en la era apostólica? El evangelio del reino. ¿Y cuál es el evangelio que Dios tenía como intención que se predicara en todo el mundo, en todo
el tiempo en esta era que es llamada la dispensación de la gracia. Es el Evangelio del Reino. Mateo 24:14 dice, y este Evangelio, ¿cuál? El Evangelio del Reino será, no quizás, no tal vez, será predicado en todo el mundo como testimonio a quienes, a todas las naciones, y cuando esto ocurra, entonces vendrá el fin. No se ha cumplido el propósito de Dios, porque si se hubiera cumplido, ya el fin no hubiera llegado. Se ha trazado la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo creo literalmente, porque la iglesia ha sido infiel en predicar el Evangelio del Reino. Se ha predicado lo que llaman el Evangelio de la Gracia, que es una imitación del verdadero Evangelio, el Evangelio del Reino. Nos gustan los grandes espectáculos religiosos, los conciertos con las grandes bandas y con los grandes cantores. Nos vamos a entretener, nos vamos a divertir. Es una pachanga cristiana. Nos gusta saltar, nos gusta gritar, nos gusta silbar, nos gusta aplaudir en el espectáculo religioso. Y no digo que eso sea malo. Cada culto debe ser una celebración de victoria. Pero no va a haber victoria si no hay lucha. Y la iglesia no está empeñada en enfrentar, en resistir, en combatir, en batallar las fuerzas del mal. Pocas iglesias, aún aquí en Houston, creen en la guerra espiritual con énfasis en la liberación. Pocas. Y yo le voy a decir, hermanos, hasta que la iglesia no despierte a la realidad de lo que está pasando y se pone las pilas y se entrena y se equipa para enfrentar las fuerzas del mal que están operando en todo el mundo, no vamos a ver la manifestación de lo que han prometido los falsos, los profetas livianos, que va a venir un avivamiento arrollador y sí, eso vendrá, pero después de que la iglesia, ¿qué? Que la iglesia sea purificada, liberada, después de que la iglesia despierte a la necesidad de entrar en un combate continuo en contra de Satán y las fuerzas del mal. Yo estuve en este fin de semana leyendo partes de la Biblia y me asombré de ver cuántas palabras hay que tienen que ver con la guerra espiritual. Nuestra lucha no es con carne ni sangre. Pelea la buena batalla de la fe. Y Pablo habla de conflicto y habla de combate. Pablo habla de un enfrentamiento continuamente con Satanás y con las huestes infernales. Y usted, hermanito, y usted, hermanita, está evadiendo eso. Usted no quiere meterse. Pues quiera o no quiera, se tiene que meter. Pablo le dijo a Timoteo, que era un jovencito, recién iniciado en el ministerio, le dijo, sufre penalidades, adversidades, ¿como qué? Soldado. Digo, quiera o no, usted es un soldado. Aquí no hay, miren, en la Segunda Guerra Mundial, el servicio militar era obligatorio, no voluntario. Y le voy a decir, hermanos amados, en el reino de Dios el servicio militar es ¿qué? Obligatorio. No sé si alguno de ustedes sabe que en el ejército norteamericano hay una expresión AWOL, A-W o W-O-L, que significa que alguien ha desertado el ejército y si lo logran sorprender, lo logran capturar, le hacen juicio marcial y se va con todo y sus patitas a la cárcel por ser traidor a la patria. Eso especialmente en tiempo de guerra. Y yo le digo, hermanos, estamos en tiempo de guerra, guerra espiritual. Y en la guerra espiritual no se descansa, hay que estar en pie de alerta
noche y día. La palabra dice claramente, estad pues firmes, alertas, vigilantes, porque nuestro adversario, el diablo, anda súper activo, anda como león rugiente alrededor de nosotros, de usted y su familia, y de toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo mundialmente, buscando a quien qué, devorar, al cual, ahí está una palabra militar, al cual resistid, firmes en la fe. Esta mañana, no sé si hermano Pedrito o yo, usamos la expresión, someteos pues a Dios. No lo sé hoy, fue otro día. Someteos pues a Dios y resistid al diablo. ¿Y de vosotros qué? Huirá, es otro término militar, resistir. Estar en oposición, no ceder espacio, no doblegarse, no someterse, ser inclaudicable en nuestra actitud en contra de Satanás y las huestes del mal. Es cosa seria, hermanos, porque el diablo está influyendo aún sobre la misma naturaleza. ¿Usted no cree que el diablo influye sobre la naturaleza? Estudie los casos en la Biblia cuando Jesús, cruzando el mar de Galilea, era atacado por grandes tempestades, durante los cuales el barco en que él iba, que era frágil, estaba a punto de naufragar, de irse a pique al fondo del lago. Los discípulos se aterraban. Jesús se fue a dormir en un cabezal. Y fueron y lo sacudieron, lo despertaron. Le dice, ¿y usted no tiene cuidado de nosotros? ¿No ves que perecemos? Y Jesús simplemente se levantó y ¿qué hizo? A ver, ¿qué hizo? Reprendió. ¿Iba a reprender una fuerza inanimada? No. Él sabía que detrás de esa tempestad había una personalidad satánica que estaba atentando contra la vida de Jesús y de sus discípulos. Y él se paró, reprendió. ¿Y qué sucedió? Vino la calma. Hay mucho todavía que aprender, hermanos. Aunque esta iglesia cree en la guerra espiritual, no vaya a pensar que todo lo sabe todo. Todavía. Yo creo que el miércoles voy a predicar, hermano Pedrito, vamos a tener un culto de liberación y sanidad. Vamos a predicar un mensaje sobre un tema similar a este, de la guerra espiritual, y después vamos a ministrar liberación y sanación. De modo que si usted se siente oprimido, se siente enfermo, prepárese para el miércoles y no falte. Y para mayor efectividad, sería bueno que vinieran ayunas, por razones de salud física y salud espiritual. ¿Sí? Uno de los grandes problemas en Estados Unidos, especialmente en la comunidad latina, ustedes ya saben cuál es, la obesidad, por comer demasiados taquitos o tacones. Yo creo que son más tacones como los que usted tiene en su zapato. Gorditas y flaquitas, enchiladitas, etcétera, etcétera, etcétera. Miércoles les pido que los que desean liberación y sanidad vengan en ayunas. Un día de ayuno le va a hacer mucho bien. Tome control sobre su apetito. Empiece a comer saludablemente. Come cosas que son buenas para cultivar una salud, excelente, sin necesidad de tanta medicina y tanta vitamina y etcétera, etcétera, etcétera. Cambio el tema. Regreso a mi tema original. Claro, los gorditos quieren que regrese al tema original. De modo que volvemos. El apostolado, que es uno de los 5 ministerios primarios, fue constituido por Jesús para obediencia, para enseñar obediencia a la fe en las naciones y de las naciones. El plan de Dios es salvar a naciones enteras.
Yo vengo de Guatemala. Guatemala hoy tiene uno de los más altos porcentajes de cristianos evangélicos en el mundo entero. Cuando yo fui a Guatemala hace 60 años, mi jovencito, se consideraba que un 4% de la población era cristiana evangélica. Hoy más del 40%. Pero tristemente muchos de los que hoy se llaman evangélicos no han tenido una verdadera conversión. Son aceptados, pero no son renacidos. Levantaron la mano, se pusieron de pie, pasaron adelante, hicieron profesión de fe, firmaron una tarjeta de decisión, pero no tuvieron la experiencia del nuevo nacimiento. Y por lo tanto su vida no ha cambiado sustancialmente. Han cambiado de religión, de afiliación religiosa. Antes eran católicos, hoy son evangélicos. Eran espiritistas, hoy evangélicos. Eran seguidores de la religión autóctona, la religión maya, hoy son evangélicos. Pero no se ve el cambio. Y la Biblia dice que si de modo que si alguno está en Cristo Jesús, es nueva criatura y se va a ver la diferencia. Las cosas viejas están pasando, porque es un proceso. Todas deben ser hechas nuevas. El apostolado tiene como motivo, hermanos, la obediencia a la fe. La palabra fe aquí no es aquella virtud de Hebreos 11:1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. No es esta fe. La fe de Hebreos 11:1 es una virtud. No, aquí está hablando de otra clase de fe. Y encontramos esto en Tito Judas 1, hermanos. Judas 1, por favor busquen allí. Judas 1. Bueno, solo hay un capítulo en Judas, donde dice que debemos combatir por la fe. Combatir por la fe. A ver si lo encuentra el hermano Pedrito. Amados, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente. Ahí está una palabra de guerra espiritual, que contendáis. ¿Por qué? Ardientemente. Por la fe. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que combatéis ardientemente, no indiferentemente, ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Aquí no está hablando de la fe como una fe individual, sino una fe colectiva, la fe en un conjunto de doctrinas, o sea, las creencias básicas, las creencias fundamentales de la palabra y de la iglesia. Debemos estar dispuestos a propagar esta fe y a defender esta fe. ¿Qué significa fe? En Romanos 1:5 y en Tito 1, Judas, ¿qué? Versículo 2. La palabra fe en esos dos textos tiene que ver con creencias. 3 de Judas. Las creencias fundamentales, básicas, que están establecidas en la palabra de Dios, las debemos divulgar y las debemos defender arduamente. Amén. Dios quiere que naciones enteras sean evangelizadas y ganadas para Cristo. Para corroborar eso, vamos a Romanos 15. Y Dios quiere levantar en medio de su pueblo una generación de hombres y mujeres tan fieles y tan fervientes en el Espíritu que salgan ¿a qué? A combatir y a conquistar las naciones para Cristo. Amén. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a ir a países budistas, países islámicos, países shintoístas, a predicar el evangelio del reino de Dios con el fin de que esa nación entera se convierta a Dios? A ver, levante la mano. No,
solo un candidato. Se quedaron de repente con el brazo paralizado, mancos. No, es que usted no quiere salir de su comodidad. ¿Y para qué arriesgar? ¿Para qué poner nuestra vida en peligro? ¿Para qué ir a luchar? ¿Para qué ir a sufrir? Pero ese es el plan de Dios. Mire aquí Romanos capítulo 15, y el versículo 18. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. De las naciones, gentiles. Con la palabra y con las obras. ¿Cuál es el propósito de Pablo como apóstol? No solo predicar, sino llevar a las naciones a la obediencia. Ahora, para eso necesitaba desarrollar dos cosas, palabra y obras. Palabra y obras. Hoy el evangelio es de palabra, el evangelio que se predica popularmente. La palabra obras aquí es obras sobrenaturales, milagros, maravillas. En Hechos 2, al hablar de Jesucristo, dice que era varón poderoso en palabras y en hechos, en obras, ungido por el Espíritu Santo, salía por toda la nación de Israel, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, resucitando a los muertos, haciendo grandes milagros. Y Dios quiere reproducir ese ministerio en nosotros en estos tiempos finales, para que haya obediencia en las naciones, con el fin de llevar a esas naciones a los pies de Cristo Jesús. Mire, hermano y hermana, usted ha sido llamado a una vida de obediencia, de sometimiento a Dios, a la autoridad de Dios y a la autoridad delegada por Dios en las diferentes esferas de la vida humana. Los estoy mirando en los ojos, hermanos. Usted tiene que renunciar a esa rebelión que tiene. Tiene que hacerlo. Si no, está poniendo en peligro su salvación eterna. Porque le voy a decir, los soberbios, los rebeldes, los obstinados, los caprichosos, no heredarán el reino de los cielos. Usted está aquí, todavía Dios lo tiene en vida, para que usted haga ¿qué? Renuncie a su rebelión y se someta a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Por qué están tan calladitos defendiendo su rebeldía, no? Es que yo no me dejo mangonear por nadie, ni por Dios. Yo voy a hacer lo que me dé la gana, yo voy a ir donde me dé la gana y nadie me lo va a impedir. Esa es la actitud de la humanidad hoy, pero lo lamentable es que esa actitud se ha infiltrado en la iglesia. La iglesia, y no estoy hablando particularmente de Amor y Restauración, la iglesia en general está llena de gente rebelde, reacia, que no quiere obedecer. Pero recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7:21, no lo vamos a leer. No todo el que profesa fe, no todo el que me dice Señor, Señor, hipócritamente, entrará en el reino de los cielos, sino únicamente ¿quiénes? El que hace la voluntad, esa es obediencia, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usted puede desgalillarse, desguerguerarse, venir a la iglesia y tal, Jesús es Señor, hasta que se quede ronco y no le va a valer de nada. ¿Por qué? Porque reconocer el señorío de Cristo es hacer públicamente una decisión de someterse al señorío de Jesucristo. ¿Jesús es Señor? Sí. La Biblia lo declara en numerosos pasajes. Y eso significa que Él exige que reconozcamos el señorío y nos sometamos a Él. Y vivamos una vida de estricta obediencia a Dios, a la autoridad instituida por Dios. Y no debemos cuestionar, no debemos resistir esa autoridad. Porque vamos, le voy a decir, hermanos, arriesgamos todo a la salvación de nuestra alma. Veamos algunos versículos, hermanos, adicionales. ¿Todavía quieren que les predique? O que cierre la boca el viejo. Romanos 10:16.
Mas no todos obedecieron al Evangelio, No todos obedecen o obedecieron al Evangelio. pues Isaías dice, Solo eso, hermano. No todos obedecieron al Evangelio. Segunda de Corintios 9:13. Es 9:13. Sí, 9:13. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Una cosa que descubrí al leer y estudiar 1 Corintios 1 y después 2 es el gran cambio que Dios operó en la iglesia de Corinto. Fue tremendo. Porque en el primer libro hay una de reproches, hay uno de regaños. Pablo corrige a la iglesia por una multitud de errores y de pecados. Pero en el segundo libro habla de la obediencia de esa iglesia, de su sometimiento a Dios. Y eso trajo fenomenales cambios que a la postre trajeron una ola de bendición sobre esa iglesia y sobre esa ciudad. De modo, hermanos, que nosotros necesitamos obedecer. Un ejemplo, Hechos 6:7. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sí? Aún los líderes religiosos de Israel, ¿qué hicieron? Obedecieron la fe. Conversiones, no solo gente común y corriente, legos, laicos, sino que los líderes religiosos, aquí en la Biblia que yo manejo, dice, una multitud de sacerdotes obedecieron. Ahí dice muchos. Es más fuerte una multitud. Ese es el impacto que produce el Evangelio. ¿Cuál? El Evangelio del Reino. La palabra reino significa gobierno y la palabra gobierno exige sometimiento, sujeción. La palabra gobierno significa autoridad, mando, dominio. Y la respuesta nuestra a gobierno debía ser ¿qué? Obediencia. El Evangelio del Reino exige obediencia. Lo estamos viendo en diferentes pasajes bíblicos. Según de Tesalonicenses 1:8. Mire la advertencia grave que usted debe tomar muy en serio, hermanos amados. Que dice que cuando Cristo venga, ¿qué va a suceder? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué viene Cristo? Para dar retribución. Para dar retribución. No viene para arrebatarnos y llevarnos al cielo. Él viene a castigar a los que no obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Cristo, que es el Evangelio del reino de Dios. Amén. Nos han dormido, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. El arrebatamiento. Sí, sí va a haber arrebatamiento, pero solo los que han probado su fidelidad y su obediencia a la palabra de Dios van a ser ¿qué? Arrebatados. Yo le quiero preguntar, hermano y hermana, si Cristo viniera ahora mismo, ¿seguiría usted con Él? Oí un amén por ahí, pero vacilante. ¿Sería usted con Él? ¿Ha sido usted obediente? A ver, levante la mano el que dijo amén. ¿Ha sido obediente? ¿Ha sido fiel? Mejor no diga amén, porque más se va a condenar a sí mismo, pretendiendo ser fiel y ser obediente cuando no lo ha sido. Leamos otro versículo, hermano, y solo lo estamos leyendo muy de pasadita. Leamos el versículo 1 Pedro 4:17. 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ajá. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios?
El juicio no va a comenzar con el mundo, va a comenzar con el pueblo de Dios. Y dice, ¿cuál será el fin de los que no obedecen? Terrible. La Biblia es clara, hermanos. No nos andemos con rodeos y tapujos. Aceptamos la verdad escueta de la palabra de Dios. Dios demanda obediencia y si no obedecemos, ¿qué va a venir sobre nosotros? Según este pasaje. Juicio, juicio. Porque el juicio va a comenzar en la casa de Dios y va a caer sobre los que no obedecen el evangelio del reino de Dios. Ahora, hermanos, Dios delega su autoridad. Podríamos hablar mucho de la autoridad de Dios, pero Jesucristo en varias ocasiones dijo, he aquí os doy potestad, autoridad. Se lo dijo a los 12, se lo dijo a los 70, Él transfirió su autoridad a ciertos hombres para que fueran a predicar el evangelio del reino de Dios con señales. Autoridad para echar fuera demonios, autoridad para ministrar sanidad tanto del alma como del cuerpo. Sí, Dios delega su autoridad. Y vamos a hablar de la autoridad de Dios en varias esferas de la vida. La primera es en el hogar. Tiene que haber autoridad divina en el hogar. Impartición, delegación de la autoridad de Dios. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Y algunos de ustedes están diciendo, ay, 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 ¿por qué vine esta noche? Me hubiera quedado en la casa. Colosenses 3:20. A ver los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Levante la mano los jovencitos. Yo tengo la mano mía levantada. Todavía estoy joven. Tal vez no en cuerpo, pero sí en espíritu. Aleluya. ¿Ah? ¿Y qué dice aquí? Hijos. Acerca de los que son hijos. Y le voy a decir, hermano, usted nunca deja de ser hijo. Sí. Llegue a los 30, 40 de edad y usted esté casado y sea padre de familia, usted todavía tiene un padre, si es que no ha pasado a mejor o peor vida. Y a ese padre hay que respetarlo y también ¿qué? Obedecerlo. Aquí no dice hijos menores de 18 años, ¿qué dice? Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¡Ja! ¿Por qué creen ustedes que Dios en el río Jordán, cuando Cristo fue bautizado primero en agua y bautizado luego en espíritu, habló desde el cielo y dijo, este es mi hijo amado en el cual yo me complazco, me agrado? ¿Por qué? Porque durante sus 30 años iniciales, él fue obediente ¿a quiénes? A sus padres, a María y a José, su padrastro. Aún hasta los 30 años de edad. Y usted solo está esperando cumplir los 18 para entonces hacer lo que le da la regalada gana. Impío, conviértase a Cristo. Arrepiéntase de esa actitud que es totalmente contraria a la palabra de Dios. Lea otra vez el versículo para beneficio de todos los amañados o mañosos que hay aquí. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Obedeced a vuestros padres de vez en cuando. Debe ser una obediencia implícita, incuestionable. Su padre, su madre le da una orden y no se le plantea y dice, ¿y por qué? Si yo soy libre, soberano y autónomo y yo puedo hacer lo que me dé la gana, aquí está mi tarjeta de seguro social que dice que tengo 18, 19, 20 años de edad y por lo tanto yo ya no me tengo que sujetar a nadie. Ja, ja, ja. Le voy a decir, el que no se sujeta a la autoridad de Dios, automáticamente se sujeta a la autoridad ¿de quién? Del archienemigo de Dios, que es Satán. Usted va a estar sujeto a alguien, o a Dios o a Satán. Convénzase de eso. Y es mejor estar sujeto a Dios y no caer en las garras de Satanás, porque él sí nos va a tratar con una dureza, con un despotismo que nos va a obligar a hacer lo que no queremos hacer. Hijos, leamos 1 Pedro 1:14 para confirmar esto. Los hijos, ¿me oyeron, jovencitos?
Tienen que estar sujetos ¿a quién? A sus padres. No en algunas cosas, en todo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Bueno, ahí, como hijos ¿qué? Obedientes. Obedientes. En el hogar tiene que haber orden. Y solo va a haber orden cuando los hijos se sujetan ¿a quiénes? A los padres. ¿Sabe lo que yo digo a los jóvenes en Guatemala? Aunque su padre sea un borrachín, respételo. Aunque su madre sea una promiscua, respete y obedezca. Mire, hermano, la desobediencia solo sería cuando le piden hacer algo que es contrario a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan Hechos 2? Que los magistrados o los líderes de Israel le querían dar órdenes a los apóstoles de hacer algo que era contrario a la voluntad de Dios. ¿Y qué dijeron ellos? Es necesario obedecer más a Dios que a los hombres. A Dios hay que darle la obediencia primaria y a las autoridades humanas en el hogar, en la sociedad, en el gobierno, etcétera, etcétera. Hay que darle obediencia siempre y cuando no contradiga la palabra de Dios. Bueno, segundo, la obediencia de las mujeres a los maridos. Hermanitas, tápense los oídos. No lo hagan. Pero yo quiero que leamos Colosenses 3:18. Colosenses 3:18. Y ustedes, mujeres casadas, apunten estos textos y apréndanselos de memoria y póngalos en práctica. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Estad sujetas. La obediencia es un acto, la sujeción es una actitud. El que es sujeto no le va a costar obedecer. No le va a costar obedecer. Pero lo opuesto a sujeción es rebelión. Y la razón por la cual no obedecemos es porque en nuestro corazón hay rebeldía. Primera, ¿qué fue el versículo que di, hermano? Colosenses 3, Efesios 5:22, donde habla del matrimonio. Dice, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Y qué más? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Oigan, a sus propios maridos, no maridos ajenos, ¿no? Hay algunos de ustedes que se han dejado seducir por maridos ajenos. Estad sujetas a vuestros propios maridos como al Señor. Y el versículo anterior, el 21, dice que nos debemos sujetar en el temor de Dios. La falta de sujeción, la falta de obediencia es evidencia de que no hay temor de Dios en nosotros, ese temor reverencial. Entonces los hijos deben sujetarse ¿a quiénes? Los padres. Y las mujeres, ¿qué dicen los hombres? Amén. ¿Usted cree que su esposa debe estar sujeta a usted? Amén. ¿Por qué no le tienen miedo a la mujer? Cobarde. Si usted dice amén, la mujer lo va a mirar como diciendo, espérate, allá en la casa arreglamos esto. Una mirada amenazante. Pero yo le voy a decir, hermanos amados, eso no quiere decir que la mujer es inferior al hombre. Dios en su propósito eterno le dio mayor autoridad al hombre que a la mujer. Así es. Nos guste o no nos guste, así es. La mujer tiene autoridad. Yo reconocía que mi mujer tenía autoridad en ciertas áreas. Y cuando yo salía de la casa en un viaje de días o semanas, yo delegaba mi autoridad a mi esposa en mi ausencia, porque tiene que operar el principio de autoridad en el hogar en todo tiempo. Pero al no más llegar yo al aeropuerto, ella me iba a recibir y tácitamente había una devolución de esa autoridad. Ella sujetaba a mí. ¿Sabe lo que hacía? Yo cuando me iba de viaje tomaba mi chequera y se la entregaba a mi esposa. Y ese era el acto en el cual estaba cediendo ¿qué? Porque el que paga manda. ¿Quién maneja el dinero en su hogar? Usted como esclavo llega y le entrega todo el cheque a su esposa. O ustedes se sientan, hacen un presupuesto y usted determina qué es la parte que va a manejar su esposa y qué es la parte que va a manejar usted.
Pero hay mujeres exigentes que le arrebatan el cheque al marido. Y el marido tiene que ser un mendigo. Ay, mijita, ¿no tenés por allí unos $10 que me des? Sin vergüenza. La entrega a la chequera es un acto de transferencia de voluntad, de autoridad. Sí, hermano, simbólico. Y vivíamos en paz y en armonía. Nunca tuvimos una discusión fuerte, nunca la amenacé, nunca le grité, nunca le pegué. Un respeto mutuo. ¿Existe eso en su hogar? Amén. Sí. Se quedó muda la congregación. Pasemos del hogar a otra esfera. Vamos al trabajo, al negocio. Y leamos, hermanos amados, en Efesios 6:5. Hay muchos textos, tengo varios, pero no quiero ocuparme en leerlos todos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Con temor y temblor es con el temor de Dios. Con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Siervos son empleados. Claro, en aquel tiempo existía la esclavitud, pero un empleado de una casa, de una empresa, ¿qué le debe a su amo, su jefe? ¿Qué le debe? Obediencia. Sí, señor. Primera de Pedro 2:18, perdón. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¡Ja! Amén. A los difíciles de soportar, mujeres, sujetados a vuestros maridos, aun a los que son difíciles de soportar. Hijos, sujétense a sus padres, aun a los que son difíciles de soportar. La sujeción tiene que ser incondicional, hermanos. En el lugar de empleo, obediencia. Ahora miremos otro lugar. Romanos 13:1 y 2. Romanos 13:1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades. Sométase ¿quién? Toda persona a las autoridades superiores constituidas. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. O sea, el que se opone a la autoridad que ha sido conferida, delegada, impartida a un gobernante a nivel local, en la ciudad, o estatal, o nacional, ¿qué está haciendo? Está resistiendo a Dios. ¿Sí? Léanlo otra vez, hermano. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Van a sufrir las consecuencias. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. De modo que en el gobierno civil de una localidad o de una nación hay que obedecer las autoridades y las leyes constituidas por ellos. Si dice 50 millas por hora, usted no ande a 70. Demonios del volante. Respeten la ley y van a evitar percances, van a evitar accidentes que pueden ser fatales. Es mejor perder un segundo, un minuto, que perder la vida. De modo que frénense. Primero se tienen que frenar ustedes para después frenar el vehículo. Salgan temprano. Yo tengo como norma llegar antes de la hora establecida. Y sé que hay tapones, voy a encontrar atrasos en el camino. Entonces me voy temprano. Y llevo la Biblia y llego a mi destino y abro la Biblia y leo 10, 15 minutos de Biblia, pero estoy ahí tranquilo. No llego todo agitado, enojado, porque el tráfico está pesado, ¿no? Leamos otro versículo en cuanto a esto, en Tito 3:1.
Ay, yo pensé que esta era una iglesia renovada en el Espíritu, que dice amén, aleluya, gloria a Dios, gracias Cristo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Se sujeten a los gobernantes en los diferentes niveles del gobierno. Y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que obedezcan. Entonces ya llevamos autoridad en el hogar, autoridad en el empleo, podría por ahí autoridad en la escuela, colegio, universidad. Los alumnos tienen que estar sujetos a los catedráticos. Autoridad en la sociedad y en el gobierno. Vamos ahora a otro. Hebreos 13, 17. Yo creo que todos ustedes necesitan hoy una inyección. No de vitamina, sino de dinamita. Están muy apagados, hermanos. Yo pensé que este mensaje los iba a hacer gritar y saltar de júbilo. A ver, Pedrito, lea, por favor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hasta ahí. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos tienen una grave responsabilidad. Ellos son los que van a dar cuenta a Dios. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagáis con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, 1 Pedro 1:14 corrobora esto. El uno es Pablo, el otro es Pedro. ¿Los están de acuerdo? Lea. 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ese es el 14. 1:14. Sí, De 1 Pedro. 1 Pedro. Entonces yo me equivoqué. Bueno, vamos a ver unos 2 o 3 versículos más y prometo dejarlos ir. Miren las consecuencias en 1 Pedro 3, las consecuencias de la desobediencia son graves, hermanos. Y muchos de ustedes ya están sufriendo las consecuencias, por eso el culto de liberación del miércoles va a ser muy, 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 muy importante. ¿Qué dice 1 Pedro 10, 19 y 20? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Hasta ahí. Los espíritus encarcelados que en otro tiempo, ¿qué? Desobedecieron. ¿Por qué estaban aprisionados? Por desobedientes. Por desobedientes. Y le voy a decir, hermanos, usted si es rebelde, si es obstinado, si es caprichoso, usted está encerrado en una prisión espiritual, que es peor que una prisión material. Los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes. Claro, este es un pasaje que es difícil de interpretar. Cristo murió, descendió a las partes bajas de la tierra, donde estaban los espíritus tanto de los justos como de los impíos. Y a los impíos les fue a predicar su justa condenación. Y a los santos les fue a predicar su gran liberación. Llevó cautiva la cautividad. O sea, los santos y fieles del Antiguo Testamento estaban aprisionados en ese lugar hasta que Cristo pagara el precio de la redención. Por eso dice en Efesios que ascendiendo a lo alto se llevó cautiva, ¿qué? La cautividad, e inmediatamente dio dones a los hombres, apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron liberados en base a la redención que Cristo obró en la cruz del Calvario. Y usted solo puede ser liberado de esa fría, oscura, húmeda, inmunda prisión en que está por medio de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Amén. Yo le voy a decir, hermanos, aquí hay mucha gente que necesita liberación. Mucha, mucha gente.
Esta iglesia cree en la liberación y la practica cuando alguien la pide. Pero usted no debe vacilar en pedirla. Hoy me vino a hablar una hermana después del culto de la mañana y me habló de su necesidad de liberación. Yo me oré por ella ya en la primera fila, pero le dije, usted tiene que ir con sus pastores, sujetarse a ellos para que ellos le ministren, porque su liberación está en manos de ellos. Quizás ella no ha ido con el pastor, no sé. ¿Por qué? Es que le da miedo, no tiene confianza. Tal vez no quiere que el pastor sepa todas las sanganadas que ella ha hecho antes. Y el arrepentimiento precede a la liberación. Y uno de los elementos en el arrepentimiento es la confesión de pecado. El que esconde su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él hallará misericordia. ¿Cuántos quieren ser liberados? Levante la mano. ¿Más? Con usted también estoy hablando, jovencito. ¿Cuántos? Confírmenlo. Entonces el miércoles van a venir ¿cómo? Ayunados, dispuestos a todo, a rendirse, a entregarse incondicionalmente, a someterse a la obediencia de Cristo Jesús, a decirle, Señor, renuncio a mi rebeldía, renuncio a mi obstinación, yo quiero ser una persona obediente a mis padres, a mis cónyuges si es mujer, a mis maestros, a mis patrones, a mis pastores, a mis gobernantes. Obediencia implícita. Y yo le voy a decir, lo sé por experiencia, hermano. A mí no me cuesta sujetarme. Yo voy a una iglesia hasta de un pastor indígena y no llego diciendo, yo soy el apóstol. No, le digo, hermano, aquí estoy para obedecerle. Lo que usted ordene, eso hago. Yo no hago planes, no doy órdenes. Voy y me sujeto. Pastores descalzos o en guaraches, que no saben hablar bien la castilla, o sea, el castellano. Conocen poca Biblia, pero tienen autoridad pastoral y yo me sujeto a ellos. Y no obligo a que ellos se sujeten a mí, a menos de que lo hagan a título voluntario. Y vivo, mire hermanos, tengo una paz. Aún en medio de la gran lucha que libro continuamente contra Satanás y su reino, tengo una paz que sobrepuja todo entendimiento. Y creo que la reflejo. ¿Por qué? Porque he aprendido ¿a qué? A obedecer a Dios, su palabra, a los líderes espirituales, a los siervos de Dios. Trato de obedecer las autoridades y las leyes del país donde vivo, sí. Y eso le da a uno paz, termina la lucha, se va la zozobra, se va la contienda, paz. Por eso sus nervios están de punta. Por eso usted está a punto de un colapso. Por eso cae en la depresión y en la ansiedad, porque usted no tiene paz. La paz viene como resultado de la obediencia. Renuncia, hermano, a toda esa rebelión acumulada desde su niñez y su adolescencia. ¿Por qué tan calladitos? ¿Cuántos se van a proponer en este aniversario memorable que van a sujetarse a Dios y sujetarse a las autoridades constituidas por Dios, ¿ya? En el hogar, en la escuela, en el lugar de empleo, en la sociedad, en el gobierno, en la iglesia? ¡Ja! ¡Qué victoria más enorme para el reino de Dios! Si esta iglesia que yo declaré embajada del reino de los cielos o embajada del reino de Dios estuviera formada por ciudadanos del reino que saben obedecer. Amén. ¿Cuántos quieren cambiar? Lo necesitan. ¿Cuántos quieren mejorar? Lo necesitan.
¿Cuántos quieren agradar, obedecer, servir a Dios en todo? Amén. Que se cumpla, que se cumpla. Para gloria de Dios y para bienestar de ustedes, sus hijos, sus nietos, para bienestar, tanto individual como colectivo. Para gloria de Dios. Amén.